Bienvenidos de nuevo, estamos charlando con Walter Casenave en ocasión de la reedición de Once Aguas. Reedición que, por cierto, no es exactamente igual a la edición inicial porque tiene una 12ª agua. Así es, sí. Que cuando te propusimos la reedición apareciste con ese texto nuevo y bueno, por supuesto... Sí, porque coincidió con un viaje a Carué que había hecho hacía muy poco tiempo, y ese viaje me retrotrajo a la primera infancia, porque no debía tener más de 4 años, y lo que me maravilló ver un arroyo. Yo nunca había visto un arroyo, ni tampoco el molino hidráulico movido por ese arroyo. Y digamos, fue una de esas imágenes que te quedan en el fondo del espíritu, y bueno, al volver al lugar, aunque ya estaba todo cambiado, asomó el recuerdo de aquella visión de la mano de mi padre que me llevaba, pero sobre todo de ese agua que no paraba de correr y que venía de algún lugar y que iba a otro lugar. Incluso el concepto de la eternidad del agua, creo que ahí empezó a nacer o a tratar de entender, ¿no? Uh-huh. Y la figura de tu padre allí que completa claro, todo, sí, ¿no? La figura de mi padre lo completa. Sí. Además, era un sitio, curiosamente, en penumbras, era un gran galpón, asaeteado por rayos de luz, que eran las chapas rotas seguramente, pero también tenía... Su belleza, ¿no? Claro, tenía además una belleza insólita, ¿viste? Para alguien con 4 años, que veía... Además los cangilones del molino tenían un cierto canto al moverse y el agua al caer. Para mí fue un momento de maravilla, y por eso me animé a ponerlo acá. También para que digan, pero que era vio un molino y ahora... Qué pajuerano. Sí. En fin. Ahora, yo no sé si vos coincidirás conmigo, parte de la lucha pampeana por sus ríos es una batalla cultural. Sí, claro. Y en este sentido tu libro es como que le agrega carnadura, digamos, a eso. Yo siempre tengo la sensación de que nunca es suficiente lo que se haga para construir la mitología, la mística, ¿no? Es una observación muy precisa, y yo me atrevería a agregarle a eso que a la batalla cultural, en lo personal, siempre traté de agregarle una batalla técnica. Es decir, el agua para mí es todo lo que hablamos, pero también es un objeto de estudio a través de mi especialización en la geografía física, ¿no es cierto? Uh-huh. Mira, hay otro elemento más. Ahora se las da de especialista. Pero no, a través de la Walter, geografía es física. Una de tus grandes virtudes, la capacidad de reírte de vos mismo. Sí, claro. hay que hacer. Pero te diría que... sobre todo, y discúlpame, te estoy interrumpiendo mucho. No. Sobre todo en momentos que te estás transformando en una especie de tótem, ya a esta altura del partido, pues claramente sos un referente para todos. Por el tamaño de la cabeza, de todo. Bueno, muy bien. No, muy yo bien. No pretendo. Pretendo ayudar a quienes se interesan en el tema, y más cuando son jóvenes, y hasta ahora he tenido suerte en eso. Hay muchos jóvenes que sí que lo hacen. Pero yendo a lo que te decía del agua, todo esto que hemos estado hablando y que hace a la profundidad emocional que crea, que conlleva el agua, considerarla técnicamente a través de los parámetros científicos aplicados sobre ella, a mí me ayuda a redondear la idea y el concepto, ¿no es cierto? Haber visto un gran dique me resulta una cosa
que complementa todo lo otro que, digamos, nace del espíritu, ¿no es cierto? Y lo que decíamos también, hace a la tradición del agua, de aquella Sumer y Akkad, o si querés, de Adán y Eva, que vivían desnudos y con el agua al lado, llegar a la concepción de una cosa material que multiplica por millones de veces la vida adecuada de gente, y que quiero decir, como ser humano, en mínima o en máxima medida ha contribuido a que eso se desarrolle. Por eso, para mí el agua es un todo, no solo para mí, para la gente que me ha servido de maestra también. Es decir, esto no es un logro personal, sino una escalera que uno va siguiendo, inserta dentro de lo que nos rodea. Claro. Bueno, y esto es algo colectivo, ¿no? Claro. No existe el Quijote de la Pampa luchando por los ríos. Claro, justamente. Somos un colectivo, ¿no? Eso Además, es parte de lo lindo del asunto también. Sí, además, si uno tiene un mínimo de sensibilidad, te va abriendo a otras cosas, ¿no? Volviendo a la frase de este alumno que dijo que lo emocionaba el ver el agua saliendo de la piedra, yo lo hago extensivo al concepto, y cuando he andado en esa zona, la toponimia cobra para uno otro significado, ¿no es cierto? Ya sea en su idioma original de mapuche, es eso, una cosa es decir Luanco y otra agua de los guanacos, y verla, sobre todo verla brotar, y otro reducir la expresión a algo tan simple y para mí tan lindo como es agua de los pajaritos. Hay un manantial muy pequeño que se llama agua de los pajaritos. Bueno, a mí también me llega, ¿no? Algo así como Uruguay, que Uruguay es eso, ¿no? El río de los pájaros. Claro, río de los pájaros. Pero acá los volúmenes paisajísticos son tan contrastantes, es decir, un pequeño chorrito que brota, el entorno de la barda y del desierto de basalto, y de pronto ese concepto de los pajaritos. Claro, si ahí ni siquiera debe haber pájaros grandes, ¿no es cierto? Es un desierto total. Pero bueno, esto es una cuestión emocional propia, ¿no? Perdón por irme. No, al contrario, ahí te quiero llevar. Pero me gustaría que habláramos un poquito de tu presente literario, si no es indiscreto. No, en absoluto. Me gustaría conocer tus actuales proyectos, algunos de los cuales venimos oteando en el horizonte, como para algún proyecto de edición futura. Bueno, mi actividad literaria, por decirlo así, y lo digo un poco en sorna, siempre está condicionado por algo que influyó mucho en mi vida, en mi literatura y también en mi filosofía, que es el periodismo. Mi adolescencia empezó a caballo del periodismo, con buenos maestros, y yo creo que se ha interinfluido mutuamente en lo que escribo para los diarios, revistas, con el toque literario, e inversamente el toque periodístico inserto en lo literario. A veces en cosas que son meramente técnicas, pero que me han sido muy útiles, ¿no es cierto? El párrafo corto, el uso del sustantivo, el adjetivo bien colocado. Y a propósito... Amarretemente colocado. Exactamente. Siempre al tocar este tema, me acuerdo que Hemingway contaba que en el primer diario que él trabajó, al entrar a la sala de redacción, había un gran letrero que decía: inclínense ante el altar del párrafo corto. Bueno, Hemingway es un gran exponente sí, por cierto, de ese lenguaje conciso, y también un exponente de alguien que ha estado entre los dos mundos, ¿no?
del periodismo y la literatura, cosa que creo que es una marca muy pampeana también, ¿no? En La Pampa existe una gran tradición de escritores, periodistas, barra, ¿no? Sí, 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 ¿Mm? es cierto. Hay una gran tradición y una antigua tradición, ¿no? Que podría remontarse, en este momento se me ocurre Pepe Prado, pero hay más antiguos. Gente que en ese tiempo terminó plasmando historias o geografías, Stieven, por ejemplo, y frecuentaba. Claro, el periodismo era muy rico en ese tiempo, quiero decir, había varios diarios, y era un poco la única forma de trascender en la expresión, ya fuera poética o en prosa. Pero me fui, respecto a lo que me preguntabas, De tus proyectos de mis actuales. proyectos literarios. Bueno, digamos, hay ahí, yo nunca esperé, te digo la verdad, tener 4 o 5 libros éditos entre técnicos y literarios, y mucho menos tener una segunda edición, de lo cual estaré infinitamente agradecido siempre a la CPE. Pero entre mis proyectos está desarrollar 5 o 6 temas, como siempre ocurridos, pero que me cuesta mucho trabajo plasmarlos en el nivel que me interesa, ¿no es cierto?, en la intensidad que yo quisiera darle. A lo mejor un ejemplo vale por la explicación. El cuento del Oriental Crevani, que yo lo considero uno de mis mejores cuentos, eso no quiere decir que sea bueno, pero tardé 25 años en escribirlo. Siempre estuvo hasta que un día llegó la forma y en un rato lo escribí. Bueno, en este caso ahora tengo, sí, una decena de sucesos, porque Edgar Morisoli me decía con acierto que yo más bien, además de cuentos, lo que hago son sucedidos. A veces tienen la forma del cuento. Y también el paso de los años, la vida, el país, ¿por qué no?, te van limitando o cambiando o haciendo que uno posponga las cosas, ¿no? Uno no es indiferente a lo que pasa en lo que te rodea. Y bueno, eso influye también a veces en lo que uno quiere y puede hacer. De hecho, debo tener un centenar y medio de cuentos o algo más, de los cuales hay mucho para espigar, ¿no? Pero me faltaría redondearlo con estos que te estaba diciendo, que son proyectos por ahora, y que a veces mueren como tales, porque no hay forma, ¿no? Y, bueno, digamos, en el lapso que uno estima que le queda por vivir, porque no somos eternos, ¿no es cierto? Bueno, pero no mencionemos a la Parca en este momento. Bueno. Una pregunta, Walter. Estuve releyendo tu libro, incluyendo el hermoso prólogo que hizo nuestra querida amiga en común, Dora Batistón. Y ella hace una caracterización de tu estilo que me parece acertada. Dice que es un estilo afectuoso pero a la vez distante. Como que tus personajes, vos los querés, pero mantenés una cierta distancia a la hora de narrar lo que pasó. No sé si, posiblemente no estoy citando bien, pero no sé si coincidís con eso, y no sé, te pido que me cuentes cuánta importancia tiene para vos el estilo, digamos. ¿Vos supeditás el estilo a lo que tenés que narrar, o te interesa mantener una voz más o menos constante en tu narrativa? No había reparado del todo en eso que dice Dora, que vos acabas de repetir, pero bien puede ser, sí. Tengo algunos personajes que me resultan afectuosos más allá, y quizás ponga distancia con otros. Y en lo que hace al estilo, creo que son palabras de Luis Franco, me parece, un comprovinciano tuyo que yo admiro mucho como escritor, que decía, y algo parecido creo que dijo, bueno,
ya me voy a acordar. El de Aguafuerte, Roberto Alt. Terrible Roberto la Alt. memoria. Hablando de Alt, sí. Creo que Franco lo retoma y lo dice muy parecido. Lo que hace el estilo, a mí lo que me interesa es escribir, y si el que tiene el atrevimiento de leerme me entienda. Eso no le quita que el escrito pueda por allí proyectarse hacia la emoción, hacia la austeridad, pueda tener defectos, pero fundamentalmente que quien me lee me entienda. Si hay un sentimiento en el medio y lo comparte, bueno, señal que se logró lo que yo pensaba. Pero también puede haber objetivos de crítica y también los acepto. Pero insisto, el común denominador es que me entiendan. Vamos a hacer un acto de justicia, vamos a leer lo que dijo, lo que escribió Dora efectivamente. Dice, bueno, de este modo, con el acento cómplice, emotivo y al mismo tiempo distanciado de una larga conversación con el lector, ha construido Walter Cazenave a lo largo de varias décadas, ahí te tiró los años encima, sí, una narrativa que desde el determinismo del paisaje alcanza otras dimensiones. Sí, la coincidencia es plena, y Dora me sorprendió una vez con algo que me hizo pensar mucho, pero que sí, no le encuentro otro tope. Bueno, mi condición es la de geógrafo, y Dora decía que en el fondo de la poesía, o mejor dicho, que el origen primigenio de la relación sentimental hombre-paisaje está, de la poesía, es eso, la geografía, o más bien la relación esa entre ser humano y paisaje. Yo nunca había llegado a esos extremos, sí que el paisaje me alimentaba emocionalmente, por supuesto, eso ocurre a toda la gente, pero Dora lo sistematizó con la profesionalidad que tiene, ¿no? Y alguna vez pensamos en hacer alguna charla o una síntesis de geografía y paisaje. De hecho, en lo personal, los grandes poetas, casi todos para mí, tienen una influencia del paisaje. Es decir, paisaje y poesía se funden en ello. Te doy un caso, Manuel Castilla, por ejemplo, ¿no? O Jaime Dávalos, o Miguel Hernández en algunas cosas. En fin, pero creo que la observación de Dora es impecable. Bueno, Luis Franco, que mencionaste antes, sus primeros libros de poesía son Belén, Catamarca, ¿no? Claro. Es eso. Bueno, ya que lo citás, aunque no haga la entrevista, a mí como autor y como argentino y como lector fundamentalmente, me duele cómo una serie de autores del nivel de Franco, no diría que son ignorados, pero son olvidados. Es decir, capaz que tiene más presencia algún escritor inglés o francés, a los que no le niego calidad, que esta gente que va dando esencias nuestras, que nos ayuda a conocernos, ¿no es cierto? Pero bueno, por algún fenómeno misterioso, o no tanto, llámese colonización cultural, esta gente siempre está ahí un poquito atrás. Sí, perdón, yo te saqué. No. De ahí la importancia también de que haya editoriales claro, desde acá. Claro, sí. ¿No? En ese sentido, ha habido una obra notable, y lo de la CPE, incluso lo de la CPE, que nació de una semilla muy pequeña. Yo tuve el honor de participar en ella, que era el boletín, y que ahora ha llegado a un nivel de boletín, precisamente de revista, muy elogiable, muy bueno, y llegó incluso a la edición de libros. Y con un sentimiento, con una agudeza, me parece a mí, notable también, porque apunta a los intereses de la gente y los jerarquiza. No estoy pagando nada. No. Ni tampoco el comentario que yo hacía
era específicamente sobre el caso de Voces, hablo en general, digamos, porque parte de la colonización cultural de la que vos hablás tiene que ver con esto, con la extranjerización de las editoriales nacionales. Justamente, mirá, un programa otrora muy trascendente en el país, Argentina Secreta, cuando estuvo acá el productor Roberto Vaca, había quedado asombrado de los aconteceres, en ese caso relativos a la cooperativa, porque él no concebía que la colonización cultural y el combate a la colonización cultural podía haber tenido manifestaciones como la de leña Savioli, la de chicharrones con gasoil y demás, ¿no? Es decir, hay todo un universo, generalmente también en el interior, que pasa desapercibido o lo dejan pasar desapercibido. Eso sería para una larga discusión, pero por lo menos teniéndolo en cuenta. Walter, nuestro reportaje concluye en este momento. Igualmente vamos a hacer un bloque más de programa en el cual te voy a pedir por favor que elijas un texto para leernos. Es una pequeña tradición que tenemos en este programa a la cual te vamos a someter. No sin antes agradecerte nuevamente por venir, felicitarte por esta reedición merecida, que esperemos lleve este libro a muchos más lectores. Y bueno, será hasta siempre. Como dicen los educados, el agradecido soy yo. Muy bien. Bueno, y a ustedes, yo me despido. Los espero la próxima semana con un nuevo reportaje, pero no se vayan porque después de este pequeño corte, Walter va a leer para nosotros. Muchas gracias.